de nuevo. Hoy vamos a ver cómo se factorizan los números, cómo se descomponen en factores primos. Vamos a coger un número cualquiera, el 180 por ejemplo, y para factorizarlo le ponemos aquí una rayita y empezamos a dividir. Vamos a ver por qué números podemos dividir este 180. Y para eso nos debemos aprender también una cosa que se llaman los criterios de divisibilidad. ¿Qué nos dice antes de dividirlo si va a ser una división exacta o no? Algunos son muy fáciles. Vamos a ver primero los criterios de divisibilidad. Un número va a ser divisible por 2 cuando acabe en 0 o en cifra par. O sea que este número sí sería divisible por 2. Un número va a ser divisible por 3 cuando la suma de todas sus cifras sea 3 o múltiplo de 3. En este caso, si yo sumo 1 y 8 me daría 9, 9 y 0, 9. Como 9 es múltiplo de 3, este número también sería divisible entre 3. Un número va a ser divisible por 5 cuando acabe en 0 o en 5. Aquí, como acaba en 0, también va a ser divisible entre 5. Y bueno, estos son los criterios más usuales. Y también está el criterio del 11. La divisibilidad por 11 es un poquillo más complicada. Vamos a hacerla con este número. Si yo pongo aquí el 180 y numero las cifras pares por un lado, las que ocupan el lugar par, y las que ocupan el lugar impar por otro, y las sumo, digo aquí 1 y 0, 1. Y en este caso solo tenemos 8, pues 8. Por un lado, las que ocupan lugar par me han dado una cantidad, las que ocupan lugar impar me han dado otra cantidad, y ahora lo que tengo que hacer es restarlas. 8 menos 1 me da 7. Bueno, pues si esa resta me da 0, 11 o múltiplo de 11, ese número sería divisible entre 11. En este caso el 180 no sería divisible por 11. Vamos a coger otro número y vamos a probar también. Un número más grande. Ese, por ejemplo. Yo sumo estas, 6 y 3 serían 9, 8 y 4 serían 12, 12 menos 9 me daría 3. Tampoco sería divisible por 11. Bueno, pues así es como se hace el criterio de divisibilidad por 11 para no tener que hacer la división y saber antes si va a ser divisible o no. Bueno, vamos a empezar a descomponer este número en factores primos, a factorizarlo. Como hemos dicho, este número es divisible por 2, por 3 y por 5. ¿Por cuál empezamos? Yo siempre recomiendo que empecemos por el más pequeño y que sigamos insistiendo por ese número hasta que ya no sea divisible por ese número. ¿Por qué es eso? Porque de esa manera me salen agrupados todos los números, que son iguales, y puedo factorizarlo de una manera más fácil. Y cuando ya vea que por ese número no es divisible, pues ya sé que no va a volver a ser divisible. Entonces aquí empezaríamos poniendo 2. ¿Qué hago ahora? Pues lo que hago es dividir 180 entre 2. Si no lo sé hacer de cabeza, pues hago la división. En este caso me daría 90. Y vuelvo a hacer lo mismo. ¿90 es divisible entre 2 otra vez? Pues sí. Pues vuelvo a dividir entre 2. Aunque el 90 siga siendo divisible por 3 y por 5. Bueno, pues este me daría 45. Ahora ya 45 no es divisible por 2. Ya es divisible por 3 o por 5. Y ya cualquier número que me saliera después ya no volvería a ser divisible por 2. Por lo tanto, el 2 ya se ha acabado. Dividiríamos entre 3. Y esto me daría 15. Volvería a dividir entre 3 porque 5 y 1 son 6. Por eso es divisible entre 3. Y me daría 5. Y ahora el 5, como es primo, lo dividiría entre 5 y me quedaría 1. Y una vez que hemos hecho esto, indicaría la descomposición. Diría, bueno, pues 180 es igual a 2, como está 2 veces, elevado al cuadrado, por 3 elevado al cuadrado, porque está 2 veces, y por 5. Ya tendría la descomposición hecha, que luego me va a ser muy útil para calcular máximo común divisor o mínimo común múltiplo. Vamos a hacer la división o la descomposición de otro número. Por ejemplo, 210. Bueno, pues 210, vemos que es divisible por 2, por 3, por 5. Bueno, dividimos entre 2 y me da 105. Ya no es divisible entre 2. Dividimos entre 3 y me da 35.
Este ya no es divisible ni por 2 ni por 3. Dividimos entre 5 y me da 7. Y entre 7 me daría 1. Por lo tanto, la factorización o descomposición del 210 sería 2 por 3 por 5 y por 7. Así de fácil es descomponer un número o factorizarlo. Cosa importante, solamente vamos a dividir entre números primos. Yo aquí, por ejemplo, he visto algunas veces que dicen 210 entre 10. Vale, me daría 21, pero no se puede dividir entre 10 porque el 10 no es un número primo. Otro fallo que se suele cometer es que en la factorización van multiplicados todos los números, por eso es factorizar, factores. Y hay gente que pone 2 más 3, no, eso estaría mal. Hay que ponerlos multiplicados. Bueno, yo creo que con estos dos ejemplos podéis trabajar y podéis ver cómo se van descomponiendo los números. Y si fuera un número primo, pues solamente podríamos dividirlo entre el mismo. Si yo tengo, por ejemplo, el 11, pues solamente lo podría dividir entre 11, por lo tanto la factorización del 11 sería 11. No tiene más. Bueno, os espero en mi próximo vídeo. Hasta pronto.